Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad desde el año 2022, desde el Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bien, lo que empezamos hoy es parte de toda nuestra actividad que ya venimos haciendo hace varios años, y programamos esta charla, este conversatorio en el mes de la mujer, porque desde hace mucho tiempo, tanto en el observatorio como en el proyecto UBACIT y el proyecto DECIT anterior, siempre nos preocupó la situación económica de la mujer y en particular la situación económica de la mujer adulta mayor. Nosotros tenemos mucha legislación en Argentina, por supuesto, la ley 24.417 de violencia familiar hace alusión a los ancianos, la ley de protección de la violencia familiar, el artículo segundo hace alusión a la palabra ancianos. Después tenemos la ley de protección contra todas las formas de violencia contra la mujer, la 26.485, y en particular, entre todas las circunstancias de violencia, todas las modalidades, todas las caras de este problema tan grave, tenemos que la violencia económica patrimonial se dirige, y esto surge de la ley, a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales de la mujer. Esta es la famosa violencia económica patrimonial. Tenemos muchos tipos de violencia, física, psicológica, hasta obstétrica. He leído unos excelentes trabajos de alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste en el año 2018 sobre diferentes manifestaciones de la violencia y muy originales en cuanto a violencia obstétrica, así que será material de otro webinar o de otro conservatorio. Pero estamos conservatorio es el conservatorio de música, bien. Estamos con este tema de la violencia económica patrimonial, y sí, nosotros desde el proyecto UBACIT percibimos la incidencia y la gravedad de la violencia económica patrimonial, sobre todo contra los adultos mayores y sobre todo en particular contra las mujeres adultas mayores. Por una cuestión estadística y de vida, las mujeres viven más que los varones. Según una proyección del censo 2010, para el año 2018, más del 15% de las personas de la Argentina iban a tener 60 años o más. Vamos a ver qué dicta el censo 2022 que se va a hacer en mayo, pero ya teníamos una proporción importante de población adulta mayor. Si bien no tenemos la proporción de personas adultas mayores que tienen otros países de Europa, que tiene Japón u otros países, tenemos una importante población adulta mayor y nos vamos acercando más al envejecimiento poblacional, por eso es tan importante tratar todos estos temas. Nosotros de lo que vimos, de nuestros trabajos de campo, de encuestas, de entrevistar a personas, pasamos a ver que el 46% de las consultas tenían que ver con modalidades, dentro de la modalidad de la violencia económica, modalidades específicas de la violencia económica contra las adultas mayores, contra las mujeres. Se transformaban y se traducían en apropiación de bienes, apropiación también de los espacios habitacionales y en general la quita de recursos. Podían ser los recursos que venían de jubilaciones o pensiones, de rentas, de locaciones, nos ha tocado personas que tenían un pequeño departamentito y lo rentaban para vivir en otro pequeño departamentito y tenían problemas con esa renta por no cobrarla o porque su administrador le era infiel, la famosa figura del administrador infiel. Un 20% de los encuestados en nuestro proyecto UBACIT del 2018, ahora tenemos nuestro proyecto UBACIT 2020-2022, pero en nuestro proyecto anterior, 2018-2019, tuvimos que un 20% de los encuestados tuvo que pedir dinero a terceras personas o alimentos. Y de ahí salió el famoso caso que entrevistamos de la señora que por sugerencia de sus 3 hijos regaló 3 departamentos en la ciudad de Buenos Aires, uno a cada uno de los hijos, y cuando vino a entrevistarse al departamento de práctica profesional estaba en situación de calle. Este caso nos hizo poner la piel de gallina a todos y nos alertó muchísimo. En este momento estamos tratando también en el proyecto UBACIT el problema de la violencia que deviene de la brecha digital, de la primera brecha digital contra los adultos mayores,
y estamos estudiando qué pasa con los adultos mayores LGTBIQ+, una población desatendida, muy sufrida, que ha sufrido mucho en años anteriores. Bueno, y estamos con todos esos temas y no son ajenos tampoco a estos temas de violencia económica. Es por eso que nosotros convocamos a nuestra invitada, que es la doctora Cecilia Incardona, que es fiscal federal en la provincia de Buenos Aires, es abogada, es docente, y por lo que yo pude conversar con Cecilia, es una apasionada de su trabajo, porque como encaró ella su trabajo en determinadas causas, me parece que realmente denota que es una apasionada. Yo te quería decir, Cecilia, que desde el punto de vista civil, nosotros estudiamos el año pasado un fallo que tiene que ver con la capacidad de los adultos mayores, porque se usa mucho decir, vamos a incapacitarlo, no está en sus cabales, está chocheando, se dice. Bueno, todos estos viejismos, ¿no? Terribles Ujú. viejismos, como decía ya el gerontólogo Butler en el año 68, imagínate como todo lo que ha pasado. Entonces estuvimos estudiando un caso de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, de la Sala Primera. En ese caso, una de las hijas de la causante se pedía la determinación de la capacidad, ¿no? En los términos del artículo 32 y 34 del Código Civil y Comercial. ¿Quién la pedía? Una de las hijas de la señora. Se trataba de una señora mayor de 92 años que vivía con una hija y con otra no. Entonces la hija no conviviente solicitaba una determinación de la capacidad. ¿Por qué? ¿Cuál era el meollo? ¿Cuál era la finalidad del asunto? El tema era que la señora tenía un campo y lo había vendido porque el campo le traía muchos problemas. La señora tenía 92 años. Entonces la hija no conviviente inicia esta causa por determinación de la capacidad porque entiende o supone que su madre no está en sus cabales, que está vendiendo las cosas, regalando las cosas que en un futuro le van a corresponder a ella por herencia, ¿no? Así que la Cámara, en un fallo muy aleccionador, dice que la causante no padece una alteración mental de gravedad, sino una declinación física y psíquica propia de la vejez no patológica. Y yo me tomo de esta frase, vejez no patológica. No estaba para determinar la capacidad ni para cortarle sus capacidades, sino que era una señora completamente sana que finalmente hacía lo que quería con sus bienes, que creo que es el derecho que tienen que tener todos los adultos mayores, que está esto eh, eh, protegido por la Convención Interamericana para los Derechos del Adulto Mayor, que habla que uno de los principios básicos, ¿no? Que vienen de los 5 principios de la ONU, uno de los principios básicos de protección de las personas adultas mayores es el derecho en favor de la dignidad para que estas personas puedan hacer lo que quieran o lo que les parezca con sus bienes y no sean víctimas de violencia económica. Y por eso la convocamos a Cecilia, porque queríamos saber más de algunas cuestiones que ya no son propias del ámbito de la justicia civil o comercial, sino ya de la justicia penal, y que tienen que ver con las defraudaciones a los adultos mayores. Cecilia, con toda Bueno, libertad, contanos tus experiencias, dónde los encuadrarías y tu gran trabajo, por favor. gracias, Eleonora. Bueno, no sé si tanto para gran trabajo, pero primero agradecerte, agradecerles a todos los que están presentes, y agradecerte la convocatoria, porque bueno, esto fue producto de la necesidad, ¿no? Cómo nos mueven las redes a las mujeres también y las redes feministas sobre todo. Entonces, en ese ámbito quiero contarles una pequeña infidencia, que yo como no soy experta en la materia de adultos mayores ni de ancianidad, empecé a trabajar. Yo soy fiscal federal, como bien explicaba Leonora, pero también trabajo en una Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional Nacional de la Capital Federal, y en realidad en las dos fiscalías, pero sobre todo en esta Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional, que tiene los delitos de competencia ordinaria, el delito de competencia local de la Ciudad de Buenos Aires, empiezo a observar en esta subrogancia unos cuantos casos que empiezan a llamar mi atención porque
en general eran casos que desestimaba la justicia, que se archivaban por diferentes razones que ahora voy a contar. Como, es decir, desde la óptica y desde la teoría feminista se trata de que todos los casos sean mirados con perspectiva de género. A estos casos también les empecé a aplicar esa misma metodología y me empecé a dar cuenta de que me faltaban herramientas y recurrí a Eleonora para que me ayudara con algunos casos, y ella me ayudó mucho con bibliografía y con consejos y con sugerencias y explicándome algunas cuestiones que yo desconocía. Así que, en primer lugar, agradezco mucho su trabajo porque al final, gracias a ella, tuvimos éxito en nuestra tarea en la Fiscalía. Bueno, en esta cuestión, por eso quería contarles que, en primer lugar, ¿de qué se trata esto de, porque si bien, como bien explicaba Eleonora, ustedes están más direccionados a lo que es la cuestión de la justicia civil, las herramientas que tiene la justicia civil o la justicia en todo caso comercial, pero más enfocado desde ese lugar, yo creo que esto también podría resultar, o podría yo aportar a este proyecto de investigación tan increíble que hacen, porque no abundan las personas, los académicos que se encarguen de estos temas tan sensibles para nuestra sociedad y tan necesarios, ¿no? Entonces empecé a pensar cómo, por algo que dijo Eleonora, sobre todo al principio, en esto de que en realidad hay afectación de los derechos económicos y patrimoniales de los adultos mayores, pero principalmente de las mujeres adultas mayores. Entonces, allí empecé a entrelazar y quiero acá exponer, no sé cuánto tiempo tengo para la exposición, pero y tampoco los quiero aburrir, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, de cómo desde, incluso desde la semántica de los derechos humanos, también las teorías feministas empezaron a vincularse muchísimo con el derecho penal, con la penalidad en general, con el sistema penal en general. ¿Y qué da como resultado esto, no? ¿Por qué en realidad la teoría feminista empieza a meterse en el mundo del derecho y especialmente del derecho penal? En primer lugar, porque justamente a partir de, bueno, de los estudios, bueno, no vamos a hablar acá de la historia del feminismo, pero desde la narrativa dominante del mundo en general, eh, la teoría feminista hizo hincapié en cómo, por ejemplo, la racionalidad era un sentido común hegemónico y era a su vez una construcción cultural. Es decir, el concepto de racionalidad era también una construcción cultural y, en definitiva, si hay políticas públicas, y en este caso una política criminal pública destinada a defender los intereses generales de la sociedad, si esa política criminal está basada en esos criterios de racionalidad que asumen en realidad pretensiones universales, esa política criminal va a dejar afuera ese sentido común hegemónico occidental, va a dejar afuera a grupos diversos, a diversidades sexuales, a principalmente las mujeres. ¿Por qué? Porque en general esa racionalidad fue construida desde la mirada androcéntrica como una racionalidad producto de lo que pensaba un hombre occidental, joven, generalmente de una clase acomodada económica. Entonces, como en realidad el lenguaje legal adquirió muchísima centralidad en el debate contemporáneo de los derechos en general, ese androcentrismo también está presente en el lenguaje del derecho. Y sobre todo cuando hablamos del derecho penal, lo que se observa desde la teoría feminista es que tiene un potencial simbólico muy importante el derecho penal para la lectura de derechos en esta construcción social. Y por lo tanto, si bien también la teoría feminista descree o desconfía de la herramienta penal como una herramienta útil
y única para canalizar todos los conflictos sociales, se apropia de esta herramienta también para intentar, en esa clave punitiva, atender las demandas feministas contra la violencia contra las mujeres, en primer lugar, y también con respecto a otras cuestiones. Entonces, esta relación de las demandas feministas y cómo se introducen en el mundo del derecho, y en particular del derecho penal, es lo que empieza a cuestionar la teoría feminista, es decir, cómo es mirado el derecho penal desde esa racionalidad androcéntrica construida especialmente por hombres, cómo desde ahí a partir del lenguaje y a partir de la práctica penal, por ejemplo, modelizan víctimas con diferentes parámetros, entonces produce una imagen particular de una víctima idealizada, también de un imputado o de una imputada idealizada, en lo que se llama siempre, dentro de este formalismo jurídico que tiene el derecho penal, de este binomio víctima-victimario del que no se sale, ¿no? Del que cuesta salirse para el derecho penal. Lo que viene a decir en la teoría feminista es, bueno, en una de sus máximas, de sus máximos movimientos, tanto políticos como jurídicos, es que en realidad esto deja de lado y nos corre del lugar de ver que esa violencia contra las mujeres también tiene una razón política, también tiene un origen político. La frase, lo personal es político, hace que desde el derecho penal desde el derecho penal feminista se empiece a cuestionar que siempre debía haber solamente una víctima y un victimario, y encerrar así este conflicto para empezar a entender que el conflicto era más grande y que le compete al Estado involucrarse en ese conflicto, si lo queremos llamar, para simplificar la discusión, doméstico. Entonces, esta construcción que se fue haciendo desde la teoría feminista nos lleva a que especialmente tengamos en cuenta algunos métodos y algunos lenguajes desde estas teorías para entender y aplicar el derecho con perspectiva de género. ¿Qué es esto de aplicar el derecho con perspectiva de género? Bueno, es la de extender quizás algunas categorías jurídicas, como en este caso, por ejemplo, la violencia económica patrimonial, como ordenadoras de un espacio discursivo más heterogéneo que tenga en cuenta las experiencias y las trayectorias de las personas involucradas y de ese grupo social que tiene los intereses involucrados, ¿no? Entonces, por eso es que aparte de áreas criminológicas, legislativas, de teoría legislativa, de filosofía incluso penal, lo que hizo la teoría feminista también es tener un rol cada vez más relevante y diría hasta revolucionario, a pesar de que esa palabra asusta un poco a veces a los varones, en la construcción de una nueva dogmática penal, de una nueva forma de entender los elementos de la teoría del delito. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender a la dogmática en clave de género? Porque en realidad la doctrina tradicional, esta doctrina tradicional de la que hablábamos recién, este derecho penal tradicional, basado en el androcentrismo y en la construcción de normas penales creadas y aplicadas especialmente y mayormente por varones, desde la doctrina tradicional se observa, la teoría del delito en realidad es una herramienta para organizar conceptos, organizar categorías en un sistema de filtros que nos lleve a que la respuesta penal frente a cada hecho sea de alguna manera objetiva, sea lo más objetiva posible, es decir, quitar arbitrariedad, quitar grados de discrecionalidad a los operadores judiciales para, dentro de todos esos parámetros que construye la teoría del delito, nosotros interpretar los casos conforme a ese filtro que nos marca la teoría del delito para tener soluciones homogéneas y no
que al blanco le doy una decisión, al negro le doy otra decisión, al amarillo le doy otra decisión y al rojo le doy otra decisión. Esa es, en definitiva, la garantía que ofrece la teoría del delito en esta versión tradicional. Es decir, brindar seguridad jurídica y alcanzar justicia de una manera ecuánime en esta afirmación en la que se sustentan generalmente los grandes dogmáticos del derecho penal, en que la teoría del delito sirve para esto, como diría algún político argentino, que con la teoría del delito, él lo decía con la democracia, ¿no? Pero con la teoría del delito se come, se cura y se educa. Esto también lo sostienen muchos penalistas, y en realidad lo que se discute desde la teoría feminista es que no siempre resulta suficiente esta teoría del delito así estudiada para hacer justicia en los casos concretos. ¿Por qué? Porque ninguna teoría del delito está exenta de ideología. Todos los conceptos jurídicos construidos desde la doctrina por la teoría del delito tienen una base ideológica. Y si desde esa base ideológica se construyen, y esa base ideológica es justamente la sostenida por el grupo que tiene el poder en ese momento, entonces, por supuesto que va a dejar de lado los intereses de los grupos desventajados. Y esto podría llevar a conducirnos a la deshumanización de la respuesta estatal. Entonces, como la dogmática penal, la teoría del delito, es una técnica que en realidad lo que busca es respuestas precisas, en realidad nos ilusiona con la racionalidad, pero no nos da la racionalidad completa, ¿no? No nos da la racionalidad completa. Y por lo tanto, lo que sucede muchas veces es que la teoría del delito nos encierra en algunos razonamientos en los cuales, cuando tenemos que aplicar estos dogmas a los casos concretos, estemos encerrados en forzar algunos conceptos para hacerlos entrar en los criterios que nos marca la doctrina de la teoría del delito, construida a lo largo de cientos de años por innumerable cantidad de dogmáticos penalistas, mayormente varones también. Y no digo que esté mal, es decir, yo hace 35 años que estudio de estos mismos autores, no es que estoy diciendo todo lo que ellos dicen está mal, no tengo esa visión para nada, digo que quizás hay que empezar a pensar desde un prisma más igualitario cómo desde la teoría del delito debería discutirse también no solamente como una forma de limitar el poder punitivo del Estado, sino también de que esta teoría del delito se empieza a discutir para consolidar de alguna manera algunos estándares para una sociedad democrática más igualitaria y más justa para todos. Entonces, como esto en realidad también es una máxima constitucional, creemos desde la teoría feminista que no puede desoír este principio la teoría del delito. Y en el caso de las posibles fuentes de inequidad relacionadas generalmente con la discriminación que padecen algunos grupos sociales, esta situación de desventaja se da en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, y se da mayormente en las mujeres que en otros grupos. Y a su vez, la relación de las mujeres con la administración de justicia penal siempre fue conflictiva. No vamos a ahondar sobre esto porque, en definitiva, no vamos a hablar de violencia de género en general, sino de violencia económica patrimonial, y por lo tanto me gustaría explicar o conversar con ustedes que desde esta necesidad de que la perspectiva de género venga a completar, venga a darnos otra herramienta para interpretar la teoría del delito desde entonces esta perspectiva. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué hablamos cuando hablamos de incorporar entonces la perspectiva de género al estudio de la dogmática penal, al estudio de la teoría del delito? ¿Y cuál es la consecuencia práctica que trae entonces esta herramienta? Uno de los desafíos más importantes en realidad es advertir que
las normas y los procedimientos que se presentan generalmente como neutrales, tanto en la teoría como en la práctica, en realidad esto, en los casos concretos, trae consecuencias negativas cuando se aplica a las mujeres. Entonces, la crítica feminista al derecho penal es justamente a evaluar y a observar el tratamiento diferenciado que la ley le deparó históricamente a los hombres respecto de las mujeres por los mismos derechos. Si bien hoy no subsisten estas normas, nosotros tuvimos, por ejemplo, hasta el año 95, me parece que fue, una norma que disponía como delito el adulterio, pero el adulterio de la mujer, porque en el varón no se castigaba de la misma No, manera. El varón, para ser castigado por el delito de adulterio, tenía que ser, por ejemplo, mancebo, encontrado mancebo permanente. en su Sí, cama de su propia casa. sí. Entonces, otro tipo penal que hacía mucha diferenciación, por ejemplo, entre las mujeres y los varones, es la figura del avenimiento, que era que la mujer violada, si después aceptaba el perdón del imputado y se casaba con el imputado, entonces se exoneraba de pena al imputado. Entonces, estas normas hoy ya son más difíciles de encontrar, pero eso no significa que estas interpretaciones se hayan dejado de lado en la cabeza de los operadores, ¿no? Entonces, la, la, la perspectiva de género lo que trabajó es con la idea de que como el derecho es masculino y la ley ve y trata a las mujeres como los hombres en realidad ven y tratan a las mujeres, entonces si el derecho fue elaborado y pensado para hombres, entonces el patrón tácito de referencia del derecho continúan siendo los hombres, a pesar entonces de que esas normas ya hayan sido derogadas. Justamente fueron derogadas por la lucha feminista, porque es decir, el movimiento feminista es un movimiento político, es un movimiento teórico, es un movimiento que es muy dinámico a través de la historia, ¿no? Entonces, lo que, eh, lo que se sostiene entonces desde esta perspectiva es que en realidad estos procesos operan de muy diversa manera a la hora de aplicarlos. Entonces, el potencial que tiene el derecho, el potencial que tiene la norma penal, debe ser activado en clave de igualdad, ¿no? En clave de igualdad. ¿Para qué? Para que no exista entonces una práctica discriminatoria desde la teoría penal. Y a partir de esto, ¿qué significa entonces trabajar con perspectiva o con enfoque de género? Esta perspectiva de género, este enfoque de género también es algo dinámico que se va complejizando a medida que pasa el tiempo y que se avanza en los estudios de género. Por eso es importante todo el trabajo que están haciendo ustedes, sobre todo el trabajo de campo que muestra la desigualdad, que enfoca la desigualdad de manera tan obscena, y a partir de ahí empezar a buscar herramientas teóricas que nos permitan enfrentar de alguna manera entonces estos episodios. Eh, la metodología feminista entonces desarrolló algunos instrumentos que sirven para entonces para analizar, para diseñar y para modificar el derecho conforme cómo opera en la realidad. Lo que les decía antes entonces es esto, lo que intenta la perspectiva de género es concretizar, no sé si existe esa palabra, me parece que me la acabo de inventar, pero concretar en todo caso, imponer un método que nos haga sobre todo abrir las orejas, porque el primero de los instrumentos de la perspectiva de género es justamente el que se llama el de la pregunta por las mujeres. ¿Qué es esto de la pregunta por las mujeres? Que en realidad es un grupo de preguntas, no es una pregunta. Fue diseñada para, en realidad, identificar las implicancias genéricas de las reglas y prácticas que parecieran que son neutrales y objetivas y que en realidad no lo son. Entonces, este método parte de reconocer que la cuestión de las mujeres siempre tiene una relevancia potencial en los análisis jurídicos y sobre todo en los mecanismos de acceso a la justicia para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y no asumir
una neutralidad que en realidad no existe. Entonces, ¿el método en qué consiste? Consiste en determinar cuáles son las consecuencias diferenciadas que por motivos de género se derivan de la aplicación de las normas. Y ahora, con nuestro caso de mujeres adultas mayores víctimas de violencia económica patrimonial, vamos a observar cómo entonces hay un impacto diferenciado en este grupo de personas en la aplicación de las normas penales. Entonces, para esto, la pregunta por las mujeres nos va a marcar de qué forma el derecho falla al no tener en cuenta las experiencias y los valores más típicos de las mujeres. Cómo estos conceptos legales pueden, sin esta perspectiva de género, colocarnos entonces en una situación de desventajas. Las mujeres fueron dejadas de lado al momento de construir los tipos penales de estafa, como por ejemplo los casos que les voy a comentar después. ¿Qué diferencia habría si se entendiera que o la imputada o la víctima en estos casos son mujeres? ¿Hay alguna diferencia o no la hay? Entonces, hay que hacer para esto lo que la pregunta por la mujer como una herramienta esencial de la perspectiva de género, nos permitió releer los textos legales, releer la jurisprudencia, es decir, la práctica, en estos casos, para darnos cuenta cuando la experiencia de las mujeres fue omitida por la doctrina y por la práctica penal, y por qué los sesgos de género tácitos en ese razonamiento judicial nos hicieron que tuviéramos finalmente decisiones injustas o decisiones discriminatorias. Entonces, ¿qué asunciones, qué preconceptos de género implica un abordaje jurídico del problema y en qué medida esa respuesta va a variar si la experiencia de las mujeres es incluida en el análisis del tipo penal? Es lo que habla de esta primera herramienta que se llama entonces la pregunta por la mujer. La segunda herramienta, es decir, es también, que tiene que ver con esta, es desde el campo jurídico también la incorporación de las experiencias de las mujeres. ¿Por qué? Porque tanto las normas, la construcción de las normas, siempre fueron absorbidas por los varones y construidas por los varones, y por lo tanto este proceso de negación se intensificó cuando entendemos que el derecho admite o acepta una única interpretación correcta. ¿Cuál es la interpretación correcta, por ejemplo, de una norma penal? La que nos dice la doctrina tradicional. Esa doctrina tradicional, ¿por quién fue construida? Por varones. ¿Fue entendido ahí? Entonces, ¿fue incorporada la experiencia de las mujeres para para construir la norma penal, para interpretar después la norma penal, para aplicar la norma penal? Bueno, parece que no. Entonces, uno de los presupuestos teóricos de los estudios de género es que resulta imperativo entonces incorporar la experiencia de las mujeres en el análisis legal. ¿Por qué? Porque acá se va a ver claramente cuáles son esas relaciones de poder y esos sistemas de dominación que están en todo el tejido social y que enfocan particularmente en algunos grupos desventajados, en este caso de las adultas mujeres mayores. La herramienta entonces de la experiencia de las mujeres busca tener en cuenta esta experiencia de subordinación, si es que existió, para visibilizar cómo se relacionan unos grupos sociales con otros grupos sociales y dejar de lado estos prejuicios que de alguna manera hacen que se minimice en el discurso jurídico esta diferencia, que se ignore esta diferencia, porque buscan excesivamente la coherencia interna de sus postulados. Al buscar la coherencia interna de sus postulados y elevarlo hasta la máxima potencia, lo que hace es quizás dejar de lado la experiencia concreta de la mitad más uno de la sociedad, en este caso de las mujeres, y un grupo particular dentro de ese que es el de las adultas mayores. Lo enfoco siempre a este caso porque es el caso que nos convoca hoy, ¿no? Entonces,
pero hay muchas otras. Las cuestiones vinculadas a la feminización de la pobreza, que parecen en realidad requerir un intermediario entre las declaraciones de las mujeres imputadas y algunos operadores judiciales. Hay claros sesgos de género al ver cómo los tribunales tratan el caso del impacto de la pobreza extrema de las mujeres cuando son cabeza de familia, cuando tienen grandes responsabilidades de cuidado, cuando no tienen capacidad para introducirse en el mercado laboral, y cómo estas condiciones de alguna manera disminuyen las posibilidades o dejan a las mujeres en una extraordinaria fragilidad frente, por ejemplo, a organizaciones criminales, por ejemplo, vinculadas con el tráfico de estupefacientes, con la trata de personas, etc. Entonces, estos grupos desventajados, esta feminización de la pobreza que está presente en todos los estudios económicos posmodernos, no tendrían que ser desoídos por la práctica penal cuando se está frente, por ejemplo, a una mujer imputada de estos delitos de narcotráfico o trata de personas, por hablar muy genéricamente algo. Una tercera herramienta que tiene la teoría feminista es el razonamiento práctico feminista. Porque en realidad el razonamiento legal abarca esto que decíamos antes de buscar la coherencia interna en estos procesos de abstracción y de contextualizar. Entonces, el razonamiento práctico lo que hace es exigir una mayor determinación individualizada de los hechos, con el objetivo de poder razonar a partir del contexto específico de los sujetos que están involucrados en ese conflicto traído a la justicia. Y este es un punto importante porque el razonamiento práctico a la hora de atender el contexto en el que se dan los hechos es el que muchas veces nos va a dar la pauta de que efectivamente estamos frente a un delito que tiene como víctimas a este grupo social, y si no lo aplicáramos, directamente podríamos incluso llegar a la conclusión de que es atípica la conducta, es decir, nos podría llevar hasta esa consecuencia. Por eso es importante el razonamiento contextualizado que considera relevantes hechos vinculados con la cuestión de las mujeres, con el primero y el segundo de los elementos que hablamos, la experiencia de la mujer, la pregunta de la mujer. ¿Por qué? Porque esos hechos van a permitirnos identificar entonces los intereses que requieren mayor atención a la hora de estudiar un hecho determinado. Construir entonces desde lo práctico una forma de razonamiento que suceda, que nos permita analizar la teoría desde entonces la vida real, desde el caso concreto. Entonces, a partir de este conocimiento del contexto, y por qué es importante el contexto, ahora lo vamos a ver, esto nos va a permitir resignificar el estándar jurídico que está elaborado por la doctrina tradicional, que justamente se encarga permanentemente de intentar dejar de lado el concepto, el contexto, dejar de lado el contexto para centrarnos en un único, menudo y redondito hecho que no tuvo en cuenta entonces todo lo satelital y que nos puede hacer entonces cambiar de opinión. La última de las herramientas que les quería mencionar es la del doble parámetro. Hay que identificar cuándo una misma conducta es evaluada con distintas variables de medición según el sexo o el género de la persona involucrada. Estos juicios diferenciados van a tener origen, por supuesto, en patrones socioculturales arraigados, en esos que refuerzan esos roles de género construidos socialmente, como ustedes ya saben, en estos pares jerarquizados, ¿no? Lo irracional y lo racional, lo activo de lo pasivo, el pensamiento y el sentimiento, la razón y la emoción, son todos parámetros estereotipados, antónimos, que ponen de un lado a los varones y de un lado a las mujeres en estas cualidades. Entonces, hay que identificar estos sesgos
tendríamos que hablar toda una clase entera de sesgos y de generalizaciones que hacemos a la hora de incluso de nuestro pensamiento más básico y más automático de todos los días, cómo esos sesgos nos ayudan para vivir, pero también nos ayudan a tomar decisiones incorrectas. Entonces, cómo esos sesgos nos permiten evaluar las conductas de manera diferente de los varones y de las mujeres. Y cuando un sesgo es aplicable o cuando está correctamente analizado desde la perspectiva feminista y cuando un sesgo es el que me va a llevar a una decisión discriminatoria. Entonces, la herramienta entonces, de este doble parámetro nos va a permitir alertar, ¿no?, que no tenemos que confundir entonces un trato diferenciado que merecerían quizás ciertos grupos vulnerables con la imposición de obligaciones irracionales, irrazonables, ¿no?, a esos mismos grupos desventajados. En los casos de violencia económica patrimonial de mujeres mayores que me tocó intervenir, observé ciertas características particulares. Uno de ellos se trata de una mujer anciana que vivía sola en su casa y que el encargado del edificio y la esposa del encargado del edificio la cuidaban. Y en el marco de ese cuidado, ella no tuvo hijos, la señora tenía solamente una sobrina que vivía muy lejos, y ella estaba sorda, pero estaba bien en términos cognitivos, entendía, se manejaba sola, pero necesitaba ayuda. Y esta ayuda se la brindaba esta gente. La cuestión es que con múltiples engaños producidos durante un tiempo bastante largo, la convencen a esta señora de que venda su departamento. Le vende el departamento a un vecino del edificio. Era un departamento muy caro, en pleno Recoleta. Le vende el departamento a un vecino del edificio, y eso se hace por medio de una escritura pública. Se hace previamente la lleva esta misma gente que la cuidaba, la lleva un médico. El médico hace un certificado diciendo que la señora estaba completamente bien, y con ese certificado médico es lo que después, de alguna manera, se intentó, desde la defensa de las personas involucradas, justificar que la persona estaba correctamente, que no tenía ninguna situación de disminución de la capacidad, y que tomó la decisión de vender el departamento de una manera libre, autónoma y voluntaria. No estaba viciado su consentimiento desde ninguna óptica. Esta cuestión fue advertida por la sobrina de manera tardía, es decir, ya se había producido la transacción, se había perfeccionado la transacción, ella había cobrado el dinero producto de esta venta de la propiedad, había cobrado bastante cantidad de dólares por la venta de la propiedad, que guardó en una caja fuerte de la que eran titular. Ella abrió la caja de seguridad, perdón, una caja fuerte, una caja de seguridad, ella y la esposa del encargado del edificio, y ahí guardaron el dinero. Al otro día, todavía está en proceso de investigación, pero la esposa del portero habría sacado la plata porque está eso probado con las cámaras de seguridad, y es decir, ya no está el dinero producto de la venta dentro de la caja de seguridad, que duró menos de 24 horas dentro de la caja de seguridad. Esto se entera después la sobrina porque la llaman del hospital porque la señora termina internada por COVID. Esto fue en el 2021, me parece. 2020, ¿no? O 2020, Sí, 2020, me parece que fue. 2020, Claro, fue la primera ola del COVID. Ella estaba internada. Cuando la sobrina se entera que va al hospital, estaba esta gente ahí cerca del hospital. La señora, evidentemente con la intención quizás de que la señora no sobreviviera al COVID,
hubiera venido, porque ahí ya se cerraba todo perfecto. La señora sobrevive al COVID y quiere volver a su casa, la casa tenía cambiada la cerradura, casi no tenía los muebles, es decir, habían sacado un montón de cosas de los muebles, por supuesto sus joyas, todas las cosas de valor, etcétera, también habían sacado de la casa. Bueno, la sobrina hace la denuncia, intervenimos nosotros. Entonces, lo primero que se observa, este es uno de los casos, el otro de los casos es un caso de una señora que vivía sola y que tenía una cuenta bancaria, tenía una caja de seguridad, tenía cuenta bancaria, tenía plata adentro de su cuenta y le hacen el famoso cuento del tío por teléfono. Era una señora que manejaba un smartphone, que manejaba la computadora, que manejaba el home banking, es decir, no había en este caso brecha digital, era una adulta mayor, pero que perfectamente manejaba la tecnología, por lo menos lo elemental de la tecnología para manejar su propio dinero. Siempre se manejó sola, era completamente autónoma, la llamaron por teléfono, le dijo que era una operadora de un banco, esa operadora del banco le empezó a decir que, bueno, que había que cambiar el dinero porque el dinero tenía unos números y que entonces la tenían que cambiar. Bueno, el famoso cuento del tío, que el contador que le había mandado a la sobrina, le sacaron los datos de la sobrina, la apabullaron entre toda esa información, le sacaron los datos de la sobrina, el contador del banco esperaba fuera de la casa, la señora sacó el dinero, le entregó al contador en la puerta, la señora fue hasta su oficina que tenía en Capital, todo con el teléfono así, con la señora del banco en el teléfono, diciéndole todo lo que tenía que hacer, nunca cortó, fue a buscar la llave de su caja de seguridad, fue hasta el Banco Santander sucursal, donde tenía sacó $110.000, una cantidad enorme de dinero, sacó la caja de seguridad completa y también se la entregó a este contador que la esperaba a unas cuadras del banco porque no tenía lugar para estacionar cerca del banco. Y le entregó todo al contador, que por supuesto no era ningún contador, a su vez también le entregó joyas, bueno, todo lo que había en la caja de seguridad. Es decir, este hecho, ella se da cuenta cuando vuelve a la casa, entonces la llama a la sobrina porque se da cuenta que entre todas las cosas que le había dado, de los nervios que tenía, le dio también la llave de su casa, metió en la bolsa la llave de su casa. Entonces cuando llega a su casa, se encuentra sin la llave, ahí recién llama a la sobrina y le dice, fulanita, ¿te fijas adentro de la bolsa que te mandé con el contador si no está la llave de la casa? ¿Qué contador? Le dice la sobrina. El contador que me mandaste del banco, de la chica, de esto, bueno, ahí se da cuenta de que había sido estafada y que había perdido todos sus bienes, los ahorros de toda su vida, los ahorros de la nieta que también estaban adentro de esa misma caja de seguridad. Entonces, ¿qué sucede con estos casos que yo traigo solamente para ejemplificar la cuestión de cómo los interpretamos desde el derecho penal? Los tipos penales que son aplicados, los delitos que están tipificados en el Código Penal, que son aplicados a este tipo de casos, en general no tuvieron un análisis diferenciado de la doctrina tradicional, ni un estudio diferenciado de cuáles de estos casos tienen un impacto diferenciado en el caso de las adultas mayores. Como bien señaló Eleonora al principio, cuál es la definición de violencia económica patrimonial: perturbación de la posición, tenencia de sus bienes, pérdida, destrucción, retención, limitación de los recursos económicos, etc. ¿no? Artículo 5, inciso 4 de la ley 26.485. Pero cuando nosotros estudiamos los delitos, por ejemplo, de estafa, es necesario, por uno de los principios que rige el derecho penal, que es el principio de legalidad, nosotros tenemos que acotar los hechos a lo que nos dice el tipo penal. Es decir, tratar de hacer encajar el hecho en el delito. Si no encaja, no es delito, ¿no? Entonces, estos conceptos de violencia económica patrimonial que están establecidos en la ley, muchas veces no encajan completamente en los tipos penales que hoy están vigentes. No tenemos un tipo penal específico para este tipo de casos. Entonces, como tenemos que circunscribirlo a los tipos penales que tenemos vigentes,
porque esto nos impone el principio de legalidad. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, interrúmpanme, pregúntenme. Son los artículos de la estafa, que dice que el que defraudare a otro con calidad simulada, con mentira, abuso de confianza, valiéndose de cualquier ardid o engaño. Después también dice, hay un tipo penal que es este de usar los datos, el uso no autorizado de datos, o por medio de ardid o engaño a través de una operación automática. Bueno, en este caso ni siquiera hubo operación automática porque fue la persona in situ a sacar la cuenta. Ah, no, la hicieron entrar al home banking y después sacar, es decir, y sacar el dinero de la caja, además de la caja de seguridad, pasar por el cajero personal y sacar los dólares de que tenía en la caja de ahorro también. Bueno, eso es el segundo caso que les conté. Entonces, después tenemos otro tipo penal, que es el que aplicaba más al caso primero que les conté de la señora que tenía ciertas patologías y que vivía sola en ese departamento de Recoleta, que es el tipo penal de lo que se llama circunvención de incapaz, que es el que dice, el que abuse de las necesidades o la inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, que le haga firmar documentos y que le cause un daño a él o a otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el análisis de estos tipos penales? Cualquiera que elijamos, el 172, el 173, el abuso de confianza, el 174, circunvención de incapaz. La doctrina mayoritaria, el estudio de estos delitos, se basa en que la conducta de la víctima tenga, la conducta de la persona imputada tenga suficiente idoneidad para poder engañar, para poder estafar, para que la mentira sea lo suficientemente idónea. ¿Y cómo hacemos para medir cuándo una mentira es lo suficientemente idónea conforme a esta teoría tradicional? Bueno, los términos generales que establece la ley, que establece la doctrina es que el engaño sea tal que pueda vencer la prudencia media. ¿Qué es la prudencia media? ¿Cómo analizamos la prudencia media? Y acá es donde es aplicable cualquiera de las herramientas de la teoría feminista para investigar con perspectiva de género este caso. Esperen que voy a sacar al perrino que me está acá interrumpiendo. Esperen. Ay, sí, por favor. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos tiene que vencer, el caso de estafa tiene que ser lo suficiente para vencer la prudencia media. Se basa en una teoría del denominado criterio objetivo, según el cual el medio empleado por el autor debe tener apariencia de seriedad, debe resultar creíble para la media de las personas. ¿Cómo medimos la media de las personas en este caso? Si nosotros midiéramos la media de las personas en este caso, es decir, la media de las personas por las cuales esos engaños o esas afirmaciones falsas no permitirían inducir a error al damnificado que sea un damnificado prudente, un damnificado que tenga, en realidad que sea serio, que sea real, que sea creíble este engaño para efectivamente poder engañar a la víctima, tener la idoneidad para engañar a la víctima. Si nosotros analizáramos estos dos casos que yo les planteé sin perspectiva de género y sin perspectiva de derechos diferenciada, tendríamos que estos mecanismos de estafa no serían considerados por la mayoría de la doctrina como lo suficientemente idóneos para ser considerados típicos, es decir, para ser considerados delitos, ni más ni menos. Es decir, quedaría impune este tipo de acciones si nosotros nos basamos en unas teorías que nos hablen de la prudencia media, de una estafa realmente seria, porque si no, la persona se tendría que haber dado cuenta y tendría que haber evitado esa estafa. Entonces, esto nos llevaría a archivar los casos por atipicidad si no aplicamos estas herramientas como la pregunta por la mujer, el pensamiento práctico, introducir la experiencia de las mujeres al análisis concreto de los casos cuando estudiamos estos tipos penales. Entonces, esto es, por un lado, importante cuando nosotros analizamos los tipos penales con perspectiva de género, y en este caso
que fue la cuota de especificidad que a mí me hizo introducir Eleonora con todas sus enseñanzas, es que en estos casos esta particularidad de los adultos mayores tiene que ser atendida de un modo aún más específico que el modo de las mujeres como grupo social vulnerable en general. Y otra cosa importante que viene a colación del caso que contó Eleonora de Azul es esto del problema del estado de vulnerabilidad real que padecía la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que todos los adultos mayores, esta generalización, esta estereotipación de la que también habló Eleonora, de que las personas adultas mayores en general no tienen capacidad, entonces se corre el riesgo de infantilizar a los adultos mayores, de quitarles autonomía para el goce y el beneficio y el ejercicio de sus derechos patrimoniales. Por lo tanto, un enfoque diferenciado y este razonamiento práctico feminista nos podría ser una herramienta útil para tratar de discriminar en esos casos cuando estamos frente efectivamente a una situación real de vulnerabilidad de esa mujer anciana o estamos frente a una mujer anciana que estaba completamente en sus cabales y que podía disponer de sus bienes libremente. Me parece que era el caso de Azul, ya no recuerdo bien. Entonces, las características de los hechos que les mencioné, el grado es decir, los imputados se aprovecharon en ambos casos de la edad avanzada de la víctima, de la situación de soledad, el contexto de pandemia, que también ayuda a que esas personas estén más solas que en otros contextos. Si yo hubiera analizado los casos entonces desde la doctrina, desde la teoría del delito tradicional, es probable que hubiera llegado entonces a la conclusión de que no eran conductas típicas porque la estafa no era lo suficientemente idónea para engañar a ese término medio social que nos exige entonces la doctrina tradicional y la doctrina dominante cuando estudia estos tipos penales. Bueno, en realidad la situación de vulnerabilidad de la primera de las víctimas era intrínseca, porque no solamente tenía sordera, avanzada edad, patologías, sino también extrínseca, porque la situación de engaño fue provocada por el entorno más cercano a ella, ¿no? Los que la cuidaban todos los días fueron las que la engañaron. En el segundo caso, eran personas ajenas, que nunca las había visto esta señora. En el primero, recuerden que no, que era fue provocada por el entorno más cercano. Entonces ahí tenían la confianza y el poder de disposición enorme sobre la vida de esta señora. Por eso es que efectivamente esta situación absolutamente abusiva fue la que tuvimos en cuenta a la hora de avanzar y acusar a las personas que cometieron estos hechos, ¿no? En el segundo caso todavía no logramos individualizarlos porque obviamente hay muchas dificultades probatorias para llegar a encontrarlos, usan teléfonos prepagos, van cambiando de número del celular mientras la van hablando, entonces es muy difícil después probatoriamente llegar efectivamente a los autores del hecho. Pero bueno, en general esto es lo que yo quería aportar o sugerir como un método también para analizar estos casos desde la teoría feminista con las herramientas que nos da el enfoque de la perspectiva de género para los casos de mujeres adultas mayores. Bueno, estoy abierta a las preguntas, espero no haberlos aburrido. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé, abrir los micrófonos, yo no tengo problema en escucharlos, en debatir. ¿Estás con el micrófono, Eleonora? Ahí. Está silenciada.
Ahí doctoras están poniendo en el chat, me encantó, están agradeciendo la exposición, que fue excelente, que fue muy clara. Ay, muchas gracias. A veces tengo miedo de extenderme mucho, qué sé yo, aparte no hice tiempo a hacer un PowerPoint para focalizar un poco más las ideas, en fin. Doctora, No lo estoy leyendo el chat, yo las preguntas, ¿eh? están preguntando dónde la pueden contactar por un lado. Por otro lado, Eleonora, ahí creo que estás desmuteada. Están preguntando dónde la pueden Ahora sí. Sí, ahí contactar. está, Gaby, gracias. No De sé qué nada. pasó porque mi conexión se cortó 2 veces, estaba Oh, muy inestable. Así que bueno, sí, como te decía Gabriela, mucha gente por el chat haciendo preguntas, están en el chat, preguntan cómo contactarte y yo me llevo algunas cosas, bueno, muchísimas cosas de todo lo que dijiste. Esto del prisma igualitario que debería discutirse este, para estudiar los estándares, ¿no? En una sociedad democrática y más igualitaria. Después los diferentes impactos de los que vos hablaste, la pregunta por la mujer, la incorporación de las experiencias de las mujeres, que es lo que nosotros estamos haciendo en el UBASID. Nosotros incorporamos lo que nos dicen en el trabajo de campo las mujeres, las experiencias de las mujeres. Y estas experiencias que vos trajiste de estos 2 casos tan importantes son las que nos permiten seguir adelante estudiando. Las experiencias de subordinación que habrán tenido esas mujeres adultas mayores. Después, el razonamiento práctico me llevo también como un gran punto de lo que hablaste, de todo lo que nos explicaste, y aquello del doble parámetro a seguir, ¿no? Según el género de la persona, eso que no tenemos que permitir que nos permita equivocarnos al juzgar una conducta. Pero todas estas personas que están en estado de vulnerabilidad y sobre todo con respecto al delito de estafa, como vos nos explicabas, estas personas que realmente no responden a la media de una persona que no podría ser engañada, tienen otras particularidades alrededor. Yo creo que esto es lo más importante de lo que nos llevamos, ¿no? De cómo encuadrar el hecho en el delito, que es un tipo penal que nos aprisiona a veces, y que esta persona, por ejemplo, la señora que por teléfono la engañaron para entregar el dinero por caja, fue al home banking, era una señora, instrumentos electrónicos, manejaba las TICs, sin embargo igual fue engañada. sí. Y quizá fue engañada porque su esquema cultural, cuando fue criada, hacía que ella se hubiera criado en un esquema no solo de mayor confiabilidad o credulidad, sino en un esquema paternalista, ¿no? Como que lo que le decían, nosotros lo vemos en los relatos de las mujeres, como lo que le decían en la casa o lo que le decía el marido era lo que hacían. Y entonces la llama una persona que le dice lo que tiene que hacer y esta persona cede porque tiene su esquema en su cabeza, y te lo digo por lo que nos contaste, que encuadra perfecto en algún caso que hemos tenido en el UBASIT. En su cabeza encuadra que cómo la van a llevar de un banco y la van a engañar. Como un varón, un contador, le va a decir una mentira. Entonces, me pareció importantísimo estos dos de acuerdo a toda la teoría feminista que antes nos explicaste, por supuesto, aplicada a lo que es ahora, ¿no? La teoría penal, la teoría del delito que vos dijiste que a veces nos encierra, y yo siento que sí, que a la gente, a veces, que a nosotros los operadores judiciales o los operadores jurídicos, la gente del derecho, inclusive nosotros lo vemos. Bien, Se cortó un me parece que poquito. sí, que la Se doctora cortó Galet otra ha vez. perdido. Sí, Ok, ¿sabes qué? Gabriela, no veo el chat tampoco, yo no sé por qué. no Me sé, quedó el chat como congelado.
Ok, sí, me están llegando a mí, entonces, doctora, aprovecho para, mientras veo qué pasa con la doctora Valet, para hacerle las preguntas que Bueno, están en el chat, se dividen en 3 grandes compartimentos, más allá de los elogios, y muchísimas gracias por la charla. ay, gracias. Se dividen en 3 grandes compartimentos. El acompañamiento psicológico, el acompañamiento de asistencia social hacia estas personas. El segundo bloque de preguntas es respecto a cómo se denuncia, dónde se denuncia, y el tercer bloque es respecto a si eso se puede difundir en los medios de comunicación, estos modos de engaño, que se ve mucho que los bancos lo hacen para evitar que suceda. Bien. Bueno, en primer lugar, con respecto al acompañamiento psicológico a las víctimas, en general, es decir, está estudiado en todos los informes de la MESECBI que hace eh, cada unos cuantos años se detecta que efectivamente Argentina tiene unas falencias enormes a la hora de asistir a las víctimas en general, víctimas de delitos en general, y en particular las víctimas de delitos de violencia. Eh, Otra cosa que me olvidé decir es que, por supuesto que por estar incluida dentro de la ley de violencia contra las mujeres, esta forma de violencia, estos delitos de estafa, también son hechos de violencia de género, en términos genéricos, ¿no? Violencia de género económica. Entonces, por eso también es aplicable, entonces, esta perspectiva para analizar estos casos. Eso me había olvidado de contarlo. Entonces, este acompañamiento psicológico que debe estar presente porque normativamente, aparte del Estado, está obligado internacionalmente a realizar ese acompañamiento a las víctimas, es muy difícil de eh, concretar en los hechos, en la práctica, en la realidad. ¿Por qué? Porque las oficinas están saturadas, porque hay centros de violencia contra las mujeres que generalmente atienden casos de mujeres que están en peligro de vida, que están con situación de niños chiquititos en una grave situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, esto hace que los recursos que son escasos se tengan que distribuir en estos casos más graves, y que no alcance, que la sábana sea corta para atender a todos los casos de violencia y más aún en este caso que se trata de violencia económica. El Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene una oficina de asistencia a víctimas, pero solamente asistencia a víctimas, no hace patrocinio, no hace acompañamiento psicológico. Hay después unos centros integrales de la mujer que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que también se pueden derivar casos y allí hay algún tipo de asistencia psicológica, pero en general falta, creo yo, pensar una política pública estatal, integral, y que permita abordar estos casos, el acompañamiento psicológico y la contención psicológica, la asistencia, también no solamente psicológica, sino también jurídica, de estas víctimas para acompañarlas en todo el proceso penal. Y por ejemplo, frente a un fiscal que intente desistir de este caso, ellas puedan constituirse en actoras relevantes del proceso y poder impulsar el caso penal. Y para esto se necesitaría también un patrocinio jurídico respecto de las víctimas. Hay la ley de víctimas que fue sancionada hace pocos años, prevé un defensor o defensora de víctimas por cada jurisdicción nacional. Pero imagínense la cantidad de víctimas que hay en cada jurisdicción, solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo haría un defensor de víctimas para atender a todos los casos de violencia, a todos los casos de víctimas, incluida violencia institucional, violencia carcelaria, violencia policial, violencia económica, violencia física, violencia sexual, violencia mediática, es decir, a todas las tendría que atender un solo defensor de víctimas o defensora de víctimas por cada jurisdicción. Soy amiga de la defensora de víctimas de la provincia de Buenos Aires, todos los casos de la provincia de Buenos Aires con una defensora de víctimas, una sola.
Entonces, por supuesto que es insuficiente esta herramienta y es muy necesario atenderla y por lo tanto creo que ahí hay una falencia importante. ¿Por qué? Porque si de alguna manera se atiende y se acompaña a la víctima, también se le dan herramientas para que sus casos no terminen cerrados antes de tiempo y sin fundamentos, es decir, poder acompañar a la acusación pública, a los fiscales, en el camino de visibilizar la gravedad que tienen estos casos. Después, ¿cómo se denuncia? Bueno, en general las denuncias son denuncias policiales, son denuncias que se hacen a 911, que se hacen en una comisaría, también se pueden hacer directamente en una fiscalía, que hay fiscalías de turno en todos lados, pero en general lo más rápido quizás, porque es decir, la policía de la ciudad inmediatamente tiene que dar aviso al juez o a la jueza que intervenga, y a la fiscal o al fiscal del caso, por lo tanto lo más quizás óptimo es la policía, con todo lo que esto implica, ¿no? Tener que ir hasta la comisaría, es decir, cuando hay personas que quizás no tienen movilidad propia para acercarse hasta el lugar, etc. Entonces, bueno, es algo para atender. Creo que el camino más fácil de llegar es así, a través del 911, a través de la comisaría. Y después, ¿cómo visibilizar estos casos en los medios de comunicación? Bueno, nosotros, es decir, tenemos medio acotado esa posibilidad porque generalmente somos operadores judiciales que trabajamos con nuestros casos, que a veces hay partes involucradas en la que todavía por una cuestión de respetar el principio de inocencia, no se pueden ventilar hasta tanto haya una condena o hasta tanto se haga un juicio público. La primera parte de la investigación generalmente yo no les di datos, no les di nombre, no les di nada, justamente porque son casos que están en pleno proceso de investigación y que por lo tanto pueden terminar en un juicio donde quizás se absuelva a estas personas. Entonces, visibilizar estos casos en los medios tiene algunas consecuencias. Si se puede visibilizar quizás el patrón de la mecánica de los hechos, sin mencionar los hechos concretos, sí, perfectamente. De hecho, eso se hace permanentemente en la página de fiscales, etcétera, pero no se puede dar un caso concreto, salvo que sea mediático, un caso que los medios lo agarren antes que lo agarró la justicia, básicamente, ¿no? Entonces ahí sí se convierte en un caso mediático. No sé si llego a responder la pregunta. Acá le envío un mensaje Sí. con un Cecilia, mail. ¿sabes qué? Bueno, no sé si a todos, a mí se me corta constantemente. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, esta podría ser, antes que nada, Eleonora, Sí, eso creo que es un tema de se conectividad, corta lamentablemente, constantemente, la conexión no es lo mejor. pero bien, les ¿Se quería, bueno, escuchó entonces? se ¿Se escuchó escuchó, perfecto, Gabriela, doctora. lo que las Yo lo escuché, respuestas? yo Vamos las a hacer escuché una cosa, perfecto. entonces, Cecilia, quedamos en contacto contigo Dime. Dale. Gabriela, vos me vas a decir, no sé, si querías. No, doctora Valet, hay una última pregunta que sería interesante para las dos doctoras. No sé si quieren que la haga antes de finalizar la reunión. Bien, creo que la doctora Yo no Valet. tengo problema. Ah, perfecto, Se creo que la volvió a doctora Valet desconectar. ha vuelto a quedar sin audio. Ahora Oh, voy a qué pedirle que macana. reactive el audio. Sí, es Ahí está. los periplos de la virtualidad. Bien, esta creo que sería interesante para ambas doctoras. Pregunta Cristina Silva, los obstáculos que pueden individualizar para el acceso a la justicia de la mujer adulta mayor. Luego lo que le pasé fue un mensaje privado de una licenciada doctora, que se lo pasé a usted, que me lo mandó a mí, para usted particularmente, pero es un mensaje privado, por el chat, para que usted lo ¿Para mí? tenga. Sí, sí.
con una información que le quería pasar ella. Perfecto. Bien, así que, bueno, doctora, Bueno. doctoras, el acceso a la justicia de las adultas mayores, ¿qué han podido identificar? Bien. Los obstáculos que yo observo son obstáculos estructurales que tienen en general todas las mujeres para acceder a la justicia, y en particular en estos casos los que recién acabo de mencionar, incluso de cómo llegar a una comisaría, de que hay que pasar por algunos filtros antes de poder que los escuche un operador judicial. Hay situaciones, hay también muchos estereotipos de género a la hora de la intervención de los operadores judiciales y también de los órganos de persecución penal estatales, como ser la policía o las fuerzas de seguridad. Es un tema bastante complejo, y creo que es decir, estos obstáculos lamentablemente van a seguir existiendo, y nuestra tarea en todo caso es tratar de minimizarlos o reducirlos lo máximo posible, y abrir canales de diálogo, de denuncia mutua, de redes entre mujeres, para permitir tener una mirada un poco más optimista, porque si hablamos solo de los obstáculos, a mí no me gusta nunca hablar solo de los obstáculos y y de los males que tiene el sistema judicial, que son demasiados, sino de quizás un mensaje más esperanzador en este sentido, ¿no? En el sentido de que acá estamos un montón de personas que estamos preocupadas por este tema, y ese también es una herramienta que si llega a las personas afectadas, generalmente va a constituir una buena herramienta de acceso a la justicia. Y que en el caso de que esos obstáculos estén muy presentes, o que, que esas personas puedan denunciar también que no han sido bien atendidas, que su caso no ha sido bien tratado, y uno de esos puntos es justamente los sistemas de controles que tiene, por ejemplo, al interior el Ministerio Público Fiscal para eh, cuestionar las decisiones de los fiscales que cierran los casos sin realizar una investigación adecuada, ¿no? Porque yo tampoco digo que una investigación me va a llevar a declarar culpables a los autores de estos hechos, pero sí yo creo que el acceso a la justicia tiene que garantizar eso, que la persona tenga una respuesta adecuada a su asunto, no un resultado. No se puede garantizar nunca un resultado, pero sí garantizar los medios para acercarnos lo más posible a ese resultado, que quizás no sea necesariamente una condena, quizás puede ser una reparación integral, puede ser una conciliación, puede ser un mecanismo por el cual a ella se le restituyan los bienes sustraídos, no sé, por decir de alguna manera. Eso también son mecanismos de acceso a justicia desde la teoría feminista, ¿no? Que no exige y no quiere solo la condena penal o la sanción penal como una única respuesta, sino que quiere que se atienda integralmente su caso y que se repare a las víctimas, que es una de las máximas más importantes de la Convención Belén do Pará. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Bueno, como está tan inestable la conexión, sí, yo quería decirte que, claro, entre los términos de obstáculos al acceso a la justicia que nosotros hemos estudiado están los famosos obstáculos que ya mencionaba Mauro Capelletti en el proyecto de Florencia, ¿no? Y uno de esos obstáculos que nosotros vemos a diario en nuestro trabajo de campo también es la pobreza, no solo la falta de educación, sino la variable de la pobreza, que según las reglas de Brasilia es uno de los factores que da condición de vulnerabilidad, ¿no? Y nosotros tenemos el combo, que son mujeres adultas mayores, mujeres y pobres. Entonces tienen una triple condición de vulnerabilidad. Por eso es tan importante el trabajo de Cecilia y el enfoque que nos ha explicado hoy. Y lo que yo les quería decir, que me llamó muchísimo la atención, el tema de este prisma igualitario que tenemos que tener y que tienen que tener todos los operadores judiciales,
Y bueno, ha sido muy, muy interesante, y yo me llevo algo que es del preámbulo, ¿no? Que es afianzar la justicia. En todo tiempo en Argentina, lo que nos mandó el preámbulo de nuestra Constitución, el mandato preambular, fue afianzar la justicia. Bueno, creo que modestamente con estos encuentros y con el trabajo de Cecilia, se está afianzando la justicia, sobre todo para estas víctimas especialmente vulnerables, que en un contexto, en una teoría clásica, el delito, como la que hemos estudiado todos, quizás no encuadren en personas vulnerables, no encuadren en aquellas personas que pueden ser engañadas, pero sí lo son engañadas, y nosotros lo vemos a diario en el trabajo de campo. Así que no tengo más que agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, agradecer a nuestra invitada, la doctora Cecilia Incardona, fiscal federal, a todos los que nos han acompañado, a nuestra querida co-host María Gabriela Minaya, y a todos los integrantes del proyecto UBACIT, así como también a los integrantes de los que nos acompañan en el Observatorio para los Derechos de la Mujer. Yo creo que después de hoy, con todo esto que hemos aprendido, vamos a ser mejores operadores, de cada uno Eleonora, desde nuestro lugar. Eleonora, tenés Así que Cecilia, tenés mi mail y mi teléfono por si alguno necesita alguna consulta o lo que bien, sea, estoy a disposición. bien, Cecilia, no tenemos nada más que agradecimientos. No, por favor, gracias a ustedes. Perfecto, y gracias agradecimientos. Desde acá, a agradecimientos a todos y a vos en particular. Gracias a todos. Besos a todos, nos estamos viendo. Gracias, Eleonora, Gracias, Gabriela, hasta gracias. luego. Chau, chau.